Buenas tardes. Bueno, en este momento estamos siendo 12 de los 40 y tantos que están anotados. Así que bueno, voy a estar esperando un momento antes de comenzar la presentación. Y bueno, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ingresar, de estar compartiendo con nosotros esta jornada. Y bueno, y es muy valioso el tiempo que se están tomando. Como verán, estamos aquí haciendo en conjunto con colegas desde Brasil esta presentación. Y mientras tanto, los invito a bueno, que se pongan cómodos, tráiganse algo para tomar. No sé qué temperatura hace por allí, pero vi que hay gente anotada desde Colombia, desde Perú, Bolivia, si no me equivoco, bueno, de Argentina, y alguno también de Brasil va a estar, a pesar de que habla en portugués, va a entender igual. Son todos bienvenidos. Así que bueno, esperamos, ya se van sumando de a poco los que están anotados. Yo creo que esperamos uno o 2 minutos más y vamos a dar comienzo a esta presentación. Así que mientras tanto voy a ir ajustando. Bueno, estoy viendo, me estoy familiarizando, les cuento, con esta herramienta porque yo estoy aquí en Argentina y estamos en conjunto con los colegas desde Brasil. Yo estoy en Argentina, acá está la prueba de que estoy en Argentina, lo dejé a propósito para poder mostrar que estamos aquí. Y bueno, es una costumbre muy de aquí. Bueno, buenas tardes de Ecuador. Bueno, ahí tenemos gente de Ecuador, un país que no había mencionado. Bueno, son todos bienvenidos, buenas tardes. Yo espero el guiño de mi compañero Mateus, que me diga arranque y le doy para adelante. Bueno, cualquier cosa o algún comentario que no entiendan por mi forma de hablar, por mi canto, mi tonalidad de argentino, por favor háganmelo saber si algo no se entendió y lo vamos a verificar, lo vamos a corregir. Ahí en el chat va a estar mi colega Mateus y otros más que están brindando soporte de cualquier consulta, y luego al finalizar la presentación vamos a también atender quizás alguna durante, si hay algo que surge durante la presentación, vamos a hacer la corrección. Así que bueno, yo creo que cuando llegamos al número 20 vamos a empezar. Estamos en 18, estamos aproximadamente en la mitad de los que estaban anotados. Alguno por ahí se descuidó y se olvidó de la presentación. Se ve todo ok, entiendo, ¿no? ¿Me ven bien? Soy así de feo, no hay nada que agregarle ni sacarle. Perfecto. Bueno, estamos actualizados, la cantidad en este momento están presentes Mayra Ishida, José Gómez, Gonzalo Montoya, Alessandra Castaneda, Isaac Martínez Villalobos, Nicolás Trejo, Diego Porra, bueno, Mateus, colega, Juan Osvaldo Andrade, Hernán D'Amico, colega mío de aquí de Argentina, de la parte de entrenamiento, Henry Montealegre, José Sambor. 19, ya falta uno para que arranquemos, vamos, hagan fuerza. No los quiero hacer perder tiempo, así que me parece que vamos a arrancar ya cuanto antes, y los que se van sumando luego verán la presentación grabada, creo yo. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Guillermo Gómez, trabajo en asesoría técnica, consultoría en Argentina, ya hace casi 14 años, y bueno, estamos haciendo una presentación donde vamos a hablar, justamente como el título lo mencionaba, de algunas herramientas que nos van a ayudar acerca de lo que es el control estadístico o la suma del control estadístico y la tecnología. En este caso, mi tutorio tiene muchas herramientas, vamos a presentar algunas de ellas, y también cómo puede ayudar la tecnología en la mejora del proceso. Quizás algunos ya conocen las herramientas que mi tutorio posee, pero vamos a hacer un breve repaso teniendo en cuenta
las consideraciones que serán útiles a la hora de seleccionar las herramientas y la tecnología para poder avanzar en la mejora continua. Y bueno, en parte de eso es lo que vamos a mostrar ahora. Así que, sin más palabras, vamos a iniciar. Les voy a compartir una pantalla con la presentación. Si se ve bien, espero que nos ayude la tecnología a que no se corte. Y ahí estamos con la presentación. Bueno, esta es una presentación que el amigo Osmar de Brasil normalmente la suele realizar. Y fue adaptada y traducida por mí y, bueno, y agregada alguna información. Así que vamos a ir avanzando. Básicamente vamos a hablar de lo que es la aplicación del control estadístico de procesos. Este control se puede llegar a aplicar para hacer más fácil y rápida la visualización de los problemas que pueden surgir a lo largo del tiempo en el control de medición. Vamos a notar que suele ser bastante común escuchar términos y los que trabajan en empresas de renombre y los que quieren trabajar e ingresar en lo que es el control de calidad, tienen que incorporarse a relacionarse cada vez más con estas tendencias y con normativas que están referenciadas a algunos de estos términos que vamos a leer o que vamos a apreciar aquí. Entonces, el control estadístico de proceso dice bien aquí que es una técnica del control de calidad que se aplica a la estadística para reducir la variabilidad de un proceso. Lo que se busca básicamente es que los defectos o los problemas que pueden surgir a lo largo de un control de medición sean de manera predecible. Entonces, siempre el término de calidad total, el término de defecto cero, va a estar relacionado con alguna de estas herramientas que vamos a ver aquí. Por ejemplo, la metodología que recomiendan las normas QS 9000, que es una normativa que es siempre asociada a lo que es montajes y la industria autopartista, recomiendan todo lo que son los términos, o no voy a entrar en el detalle de lo que dice cada una de las normas, sino que cada uno de estos que hacen referencia. Por ejemplo, yo tengo aquí un resumen que dice que Six Sigma está basado en los datos que examinan los procesos repetitivos de las empresas y tiene el objetivo de llevar a la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. FMEA tiene que ver con el análisis de modos y fallas y efectos, y cada uno de estos, como por ejemplo los métodos de calidad total y de mejoran el proceso, diagramas que ayudan, como bueno, yo estoy más relacionado, me siento identificado, he trabajado en una empresa que usábamos el diagrama de Ishikawa y que hace referencia justamente a que se ven las causas y los efectos de los problemas y se estudian, y a partir de eso se inicia la investigación para hacer la mejora particularmente. Justamente lo que tenemos que buscar son herramientas que incorporen este tipo de tecnología y este tipo de normativas que estén incorporadas en la tecnología. Entonces, son conocidas también las que llamamos las 7 herramientas de calidad, diferentes cartas de control, que son incorporadas muchas veces en los software de control estadístico y que se pueden en algún momento seleccionar para hacer el análisis de los datos relevados. Otros, teniendo en cuenta referencias o conceptos. Podemos ver, por ejemplo, en ciertos procesos en el control, al acompañarlo a través de las herramientas que nosotros disponemos, los cálculos matemáticos que se van realizando en forma en tiempo real, se van actualizando y nos van mostrando cómo a través del tiempo nuestro proceso varía en cuanto a nuestro valor nominal de referencia. Hay procesos que tienen una secuencia continua o predecible y otros procesos que son muy variables. Eso lo pueden saber muchos de los que ya están incorporados o trabajando en un proceso. Entonces, básicamente lo que se suele hacer es comparan los resultados con patrones de referencia, se identifican
los errores, las causas, y a partir de eso se determina si son causas predecibles, comunes, o causas que llamamos especiales, sin saber por qué sucedieron. Hay una referencia que me gustó aquí que dice que un proceso está operando sobre control estadístico cuando la única fuente de variación son causas comunes. Y es verdad, nosotros podemos ver las variaciones o predecir variaciones que se pueden ir dando a través del tiempo por desgastes, porque básicamente llegó el tiempo de desuso de un material, y podemos predecir ese tipo de errores, pero no podemos predecir algunos errores que están fuera de ese tipo de normativa o normalidad. Entonces, lo que normalmente buscamos es lograr una estabilidad, un proceso sea previsible y que poder llegar a que haciendo un control con menos cantidad de mediciones, poder llegar a ser predecibles y poder lograr lo que todos queremos, medir menos y tener una mejora. Entonces, hay una serie de medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta que tienen que ver con auxiliar a este proceso para llegar al valor de referencia. Nosotros tenemos aquí en la presentación algunas herramientas que las tengo aquí, no las quiero sacar ahora, estoy relacionándome, perdón, con el software, pero voy a hacer primero la presentación y luego les voy a mostrar algo de las herramientas que disponemos. En este caso, vamos a avanzar y luego les voy a mostrar respecto de esto, de lo que tiene que ver con la previsibilidad de medición. Lo apunto aquí. Hay procesos que tienen, por ejemplo, a lo largo del tiempo, una misma variabilidad, y se puede ver en la gráfica que aquí se ve al lado de izquierda, donde tenemos causas comunes con causas frecuentes muy parecidas, donde el proceso no varía prácticamente, y tenemos otra del lado derecho, donde podemos observar variabilidades diferentes con causas especiales, donde no podemos llegar a predecir eso. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la variabilidad de esos datos, los diámetros, pesos, densidades, o de los atributos, si medimos por control pasa o no pasa, por ejemplo, podemos clasificarlas en comunes o aleatorias y en especiales o asignables. La variabilidad del proceso está sobre control estadístico, está estable cuando no existen causas especiales. El hecho de un proceso está en control estadístico no implica que el mismo está produciendo dentro de un nivel aceptable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que estemos llevando el control de esta medición, tenemos que seguir avanzando en la mejora y lograr la estabilidad para poder ser predecible en lo que nosotros estamos controlando. Todo esto es una introducción a poder, por ejemplo, qué recursos nosotros disponemos. Habíamos visto al principio de la presentación que hay algunas referencias que nos van a ayudar para hacer este control real. Y algunas herramientas del software que dispone Mitutoyo dispone de las gráficas de control que hacen referencia a histogramas. Acá quiero hacer referencia. En el histograma es una gráfica de control que tiene como objetivo mostrar la distribución de frecuencias de datos obtenidos en mediciones para identificar con qué frecuencia una medición va sucediendo. Vamos a ver a continuación. Esto nos va a servir para poder marcar algunas tendencias, poder hacer una seguidilla de datos a lo largo del tiempo y poder darnos cuenta si un proceso es predecible o no es predecible. En las mismas cartas de control nosotros podemos apreciar los principales problemas que van sucediendo en un proceso a lo largo del tiempo, facilitando las tomas de acciones para un operador. Aquí sí, de vuelta, vamos a ver puntualmente el histograma para evaluar el desvío, si es necesario un ajuste para que no ocurran los problemas futuros, y en este caso vamos a ver una evaluación histórica que proporciona una previsibilidad en los resultados, donde podemos ver
con una campana de Gauss, cómo el resultado está centrado respecto de nuestro valor nominal o tiene un cierto desvío, y la cantidad de valores que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Hay una animación que hace referencia a esto, y se muestra cómo el proceso tiene una cierta variación, se marca en el control lo que llamamos curva de seno y lo que es representado en estadística como una curva normal, donde se estima una media y de esa media se van marcando una variación. Esto normalmente, o los datos, son relevados por la operación o los operadores y luego analizados por los departamentos de ingeniería. Normalmente esto se realizaba de forma manual, se cargaba en datos de carta estadística, se juntaban varias cartas y se veía una serie de tendencia de la cual se realizaban gráficos de control. Entonces, de acuerdo a estas que llamaba antes tendencia, se pueden tener idea de si hay que, por ejemplo, afilar una herramienta, si hay que hacer un ajuste de velocidad, de revoluciones, porque se van marcando ciertas tendencias que nos ayudan a poder trabajar en base a esto. Aquí vemos lo que llaman las reglas de Nelson, que marca ciertos tipos de tendencias que están normalizadas, que se pueden ver en estos 8 ejemplos, y que están incluidas en lo que aparece aquí como el software de control estadístico de procesos. Normalmente lo que se puede hacer es, luego lo voy a mostrar en el software mismo, pero es marcar el tipo de tendencia, puede ser alguna de estas que ya están normalizadas o alguna tendencia particular de acuerdo a la empresa que trabaje. Quizás no esté aquí incluido la tendencia que a mí me afecta, pero se puede hasta mismo generar una tendencia personalizada para poder hacer un ajuste que me determine una alarma de control donde yo tenga que hacer un ajuste o que separe el proceso de medición hasta que no se realice un ajuste previo que sea personalizado o el deseo que yo marque. O que cuando termine de hacer una tendencia hacia uno de los que están marcados aquí, me aparezca una alarma sonora. O que me envíe un mail avisándome que hay algo que está fuera de control. Continúo. Aquí vemos varias alertas que se monitorean en tiempo real, en este caso utilizando el módulo de real time del software Mesorlink. Vamos a ver en alguna de las gráficas una tendencia marcadamente lineal a la hora de medir. Hay otras que marcan, por ejemplo, ya fuera de la zona de tolerancia, tenemos un rango de especificación, un rango de fuera de tolerancia, ya cada vez más próxima a la tolerancia afuera. Y también vemos tendencia totalmente oscilatoria, y todo esto se va marcando en tiempo real a la hora de hacer el control de producción. Todos esos tendencias, desvíos, y todos esos datos que se pueden ir viendo a la hora de medir, lo normal es que a la hora de realizar un control de medición haya una variación, porque quiere decir que el proceso es un proceso normal, pero esas variaciones tienen que estar dentro de una lógica que entre dentro de los parámetros de las normas que habíamos visto con anterioridad, o que no marquen ninguna tendencia que nos esté indicando que está habiendo un error continuamente, o que puede llegar a pasar algo impredecible. Después, otra de las consideraciones a tener en cuenta para la búsqueda de la mejora es que tener la posibilidad de hacer una rastreabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda tener los datos de medición de varios puntos de medición, de varias máquinas o de varios operadores, y poder tener en un mismo lugar el seguimiento y poder filtrar esa información de, por ejemplo, una misma pieza que se trabaje con diferentes operadores, vuelvo ahí, con diferentes operadores, y
diferentes máquinas. Entonces, eso mismo se puede llegar a trabajar y analizar trabajando con algún tipo de filtro y poder tener el seguimiento de un proceso de medición de una pieza, de una referencia, y poder continuar haciendo la rastreabilidad desde el inicio del proceso de producción de una pieza hasta el final, sabiendo, por ejemplo, en un turno o un operador particular o una herramienta, una máquina particular, poder utilizar ese tipo de filtros y de un proceso de medición que se va cargando todo en una misma carta, se puede llegar a tener un filtro y obtener la información puntual que necesito. Se pueden, bueno, acá hay algunos ejemplos de este tipo de filtros utilizados que están filtros de operador, de máquina, materia prima, instrumento, turno. Son algunos de los propuestos, puede ser alguno particular. Cuando medimos la capacidad de un proceso, aquí dice, estamos utilizando los datos que nosotros ya estudiamos, que sabemos que están siendo correctos, los estamos trasladando a la pieza que vamos a producir. Esa información del estudio que se realiza previamente es utilizado para poder llevar nuestro objetivo de medición de control de calidad. Estas herramientas o los cálculos realizados que se ven aquí están cargados y están considerados en el software de controles estadístico que incorporan los dispositivos y las máquinas, en este caso producidas por nuestra firma Mitutoyo. Entonces, un mínimo ejemplo de cómo trabaja un proceso. Para que funcione, dice aquí, es necesaria la intervención de diversas partes, como, bueno, aquí sabemos, personas, nosotros y el producto en sí. Y cada una de estas partes en el proceso cumplen un rol y una influencia particular. La idea es que identificar y cuantificar esa influencia a la hora de realizar la ejecución de la medición. Por ejemplo, nosotros ya tomamos y en un proceso podemos hacer mediciones en el puesto de control, en la máquina, en el mismo puesto de trabajo, pero podemos medir de manera ineficiente, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque si hacemos la medición y hacemos la carga de datos manualmente, podemos llegar a obtener algo parecido a esto, donde vemos que están bien determinadas las tolerancias, los valores nominales de máximo y mínimo, y las cargas de datos se realizaron en forma manual, correctamente de acuerdo a los lotes de medición y lo que se determinó como un parámetro de referencia. Pero ¿qué pasa aquí? Es que es muy difícil poder determinar, quizás por la caligrafía del que escribió, a la hora de pasar los datos desde aquí a forma digital, un error de tipeo o de digitación. Existe la posibilidad de que haya que volver a hacer un retrabajo para poder interpretar esto que sucedió aquí, y se nota en una pérdida de tiempo y una baja confiabilidad. Es algo que reduce la confiabilidad. Entonces, en este caso el proceso está resumido aquí, donde se mide, se muestra un valor, se registra manualmente y por errores de escritura se pierde tiempo y bueno, puntualmente se logra una transferencia a la computadora, pero de valores que no son totalmente confiables. Para poder implementar un proceso que mejore, deberíamos poder medir, registrar, analizar y poder digitalizar esa información de manera eficiente. Entonces, para poder hacerlo de manera confiable, podemos utilizar, en este caso, instrumentos de forma digital con sistemas de transmisión de datos y poder ganar de esta manera el tiempo, no depender de la carga manual y no depender de la habilidad del que está escribiendo. Y para poder lograr esto, de lo que es la transmisión de datos y poder mejorar en confiabilidad, existen diferentes tipos de herramientas. No me voy a detener a contar cada una de ellas puntualmente, luego voy a ingresar en algunos más interesantes, pero en la antigüedad me refiero a no mucho más atrás, 5 o 10 años atrás, algunos quizás todavía siguen utilizando el sistema de transmisión a través del puerto RS-232 de las computadoras,
algún otro tipo de ficha, SPC particular, o interfaces, antes muy utilizado todavía, algunos clientes que lo siguen utilizando y sigue siendo efectivo, pero el avance de la tecnología, de los sistemas operativos, nos llevaron a tener que cambiar, por ejemplo, repentinamente el puerto de USB tomó una preponderancia importante en todo lo que es el uso de computadoras portátiles y de computadoras de escritorio. Y bueno, y eso nos llevó a cambiar, y lo que era antes un instrumento que necesitaba un cable y luego una interfase, luego se transformó en un cable con interfaz incorporada, y eso luego se transformó en una transmisión de datos inalámbrica, ahora ya próximamente en lo que va a ser la transmisión de datos en Bluetooth, y bueno, y la tecnología va avanzando. Entonces, en resumen, sería algo así como esto que vemos aquí. La medición, el valor mostrado de la misma manera, un sistema de transmisión que envía el dato en forma automática a un sistema de gerenciamiento, a un software, puede ser, que va directamente a una computadora, una PC. Y esto es lo que llamaba, a la referencia que les hacía del sistema de transmisión. Así sería un ejemplo. Aquí, por un lado, vemos en el lado izquierdo la transmisión con cables, donde vemos un calibre pie de rey conectado con una interfaz, en este caso es una interfase de puerto de puerto USB, con un pedal que determina en el momento que yo voy a tomar el dato. Hay veces que, por ejemplo, los calibres digitales vienen con un botón de captura de datos a través del cable, o mismo la interfase se ve que tiene en la parte superior un botón de captura de datos. Por otro lado, vemos los sistemas de transmisión sin cables, inalámbrico, que necesita cada instrumento de medición lo que llamamos transmisor, que va a emitir la señal a un receptor que va conectada, en este caso, a una PC, una computadora. De esta manera podemos nosotros conectar hasta 100 instrumentos a la vez. Utilizando un receptor, puede capturar 100 diferentes tipos de instrumentos identificados, cada uno identificado a través de el software de instalación básico. El dato puede ser capturado a través de un botón de datos que incorpora el transmisor. Hay diferentes modelos de transmisores, hay algunos transmisores que ya tienen un formato para incorporarlo directamente sin estar sobresaliendo del instrumento. Este es un ejemplo de cómo se puede ver, qué ventajas tiene esto. Primero, tienen protección de líquido y fluido. Se puede incorporar a un instrumento que tiene esa característica también. Reducción del tiempo en la recolección de datos. Yo diría, también le sumaría como beneficio el tema de que los cables, cuando más instrumentos, más cables, más lugar ocupan, la limitación de la distancia. En este caso podemos trabajar hasta 20 metros de distancia entre el transmisor y el receptor. Bueno, eliminamos la hoja de control. La información es en tiempo real de lo que estamos capturando como medición. Y eliminamos el error de digitar. Así funciona. En un gran resumen, tenemos en un radio de alrededor de 40 metros, siempre la distancia entre el receptor y el transmisor es de 20 metros, y si hacemos la cuentita, podemos ver que por cada computador podemos sumar hasta 16 receptores. Y podemos, para cada receptor, sumarle 100 instrumentos de medición con 100 transmisores. Así que el número de instrumentos conectados puede llegar a ser interesante. Y en este caso, si algún instrumento se dañaría en el uso, puedo reemplazar, sacar un transmisor y ponerlo en un siguiente instrumento sin necesidad de hacer muchos cambios. Y si fuera a un instrumento digital, se puede directamente conectar sin necesidad de que sea puntualmente un calibre, un micrómetro, un alesámetro. Los instrumentos digitales con salida digital se pueden vincular a este sistema Wave, siempre hablando de los sistemas de mi tutorio.
Bueno, aquí él comenta que el sistema de alimentación que utiliza es una pila pequeña de las que son planas. Y algo interesante que esto también es, a ver, en cada uno de sus países seguramente tienen alguna normativa. Yo solamente aquí menciono el hecho de que tenemos sistemas homologados. En Argentina, la homologación lo hacen estas entidades marcadas aquí, en Brasil por Anatel. Lo que básicamente se verifica es que el equipo no hace interferencias con nuestro sistema, le hacen una serie de pruebas de homologación que están determinadas por cada ente de referencia. Y bueno, en este caso, tanto Brasil como en Argentina tenemos estos sistemas homologados. Cada país debe tener seguramente su referencia de homologación o de certificación para estos tipos de productos que son de señal inalámbrica o wave. Bueno, este es un ejemplo de cómo funciona, cómo trabaja con software de gestión. Y existe también la posibilidad de trabajar para incorporar datos en forma digital a través de cables. Y esto es un punto agregado para poder mostrar, por ejemplo, que sin un software de medición muy complejo, se puede directamente vincular con una planilla de Excel o una hoja de texto de Word, vinculándolo, en este caso, poniendo un hub para poder aumentar el número de instrumentos conectados, un pedal para poder determinar el momento que captura el dato. Estas son otras posibilidades de conexión. En este caso, como les mencioné antes, tenemos el instrumento con un cable conectado y este cable, hacemos la seguidilla, va directamente al puerto USB, donde en el mismo cable de conexión está la interfase de comunicación. En los ejemplos de más arriba habíamos visto que aquí necesitamos un cable, una interfase y luego la conectividad. Vuelvo. Aquí está el ejemplo directamente conectando del instrumento al computador. Para poder implementar algo de esto, volvemos al mismo criterio: medir, registrar, analizar y digitalizar esa información. Entonces, si nosotros hacemos el seguimiento en un proceso de control estadístico que queremos implementar, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta el registro de los datos. Si un proceso está fuera de control, está sobre el límite de especificación superior, podemos ver que hay que tomar medidas para que esto no suceda. Entonces, básicamente lo que se hace es hacer el relevamiento de esos registros de los datos, luego marcar esos datos que son tendencia, como causas no determinadas, que no se sabe por qué fue, determinar específicamente cuáles fueron esas causas y estabilizar ese proceso. Aquí en este ejemplo se ven donde las tendencias marcadas de puntos medidos sobre o bajo especificación o cerca de estar fuera de la especificación de tolerancia, el nominal, y luego de hacer la corrección correspondiente, cómo se estabiliza un proceso o cómo se vería un proceso estable. Con cierta variación, pero siempre dentro del rango de la tolerancia o la especificación determinada. Entonces, se realiza un ajuste, y aquí se puede ver, por ejemplo, donde hay un proceso que está sobredimensionado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una tolerancia muy amplia para lo que es la variación a la hora de medir. Y en este caso vemos, del lado derecho, un ejemplo de un proceso un poco más normal o ajustado ya a lo que es una tolerancia útil, que nos sirve como para poder tomar medidas. Por ejemplo, aumentar el control productivo y hacer ajustes, por ejemplo, aumentar la velocidad de corte, alterar la programación, cambiar el método de producción. Ahí vemos, por ejemplo, que en este caso se realizaron una cierta cantidad de mediciones en esta carta de control que quizás se podrían haber resumido en la mitad de la cantidad de puntos medidos. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso que está trabajando dentro de un rango estable o predecible
Entonces podríamos haber dedicado a hacer producción y remitir o quitar el control de al menos una pieza cada vez. Podríamos haber tenido una carta más similar a lo que se ve aquí. Se puede medir menos haciendo el control productivo utilizando la herramienta de control estadístico de procesos. Entonces, para eso existe la posibilidad de, siempre siguiendo con el término de analizar y digitalizar esa información y trabajar con los datos en tiempo real. Existe una herramienta de control de procesos que se llama MesorLink. Es un software que comercializa la firma Mitutoyo, que en este caso nosotros hicimos mucha referencia al módulo de control en tiempo real, que va tomando, cada vez que toma un punto en la carta de medición, se va graficando y poniendo los tipos de gráficos o cartas de control. En tiempo real se va editando y haciendo lo que es el control de proceso y actualizando de forma útil. Eso es el módulo más básico de control estadístico. Yo lo relaciono con lo que llamamos lo inicial de lo que es la medición. Lo que reemplazamos midiendo y anotando, lo tomamos como el módulo real time. Luego, dentro de lo que es el software MesorLink, tenemos lo que es el Process Manager, que nos va a permitir analizar diferentes tipos de procesos, también en tiempo real, de cómo van variando, de poder observar esos datos, hacer en tiempo real el seguimiento desde diferentes puntos de trabajo. Puede ser en la misma planta, en otra locación, desde otro país, inclusive poder ingresar y a ver cómo va el proceso productivo. Acá hay un ejemplo, dos ejemplos de lo que es el Process Manager, cómo en tiempo real se van actualizando los datos de diferentes puestos de control. El Process Analyzer nos va a permitir trabajar con diferentes cartas de control y poder hacer un estudio, un análisis, como lo dice su nombre, de los datos medidos y poder tomar medidas al respecto. Hay diferentes tipos de variaciones, no voy a entrar en el detalle de lo que es el módulo, pero sí explicar de qué se trata, que es poder capturar diferentes datos que se van actualizando y trabajar en combinación con cada uno de los datos de diferentes puntos de trabajo. En este caso, vamos a ver la aplicación del módulo de Process Manager, cómo se aplicaría, y cómo trabajaría, en este caso, el módulo básico de real time, de captura de datos, puede estar trabajando en un proveedor, en otro, y todos esos datos van a la misma vez a una base de datos común. Esa información es recibida por quien hace la gestión de datos y puede en tiempo real ver cómo va su proceso y tener un seguimiento de lo que es la gestión del proceso. En este caso, lo marca como concepto de cliente-proveedor, calidad asegurada, porque justamente desde la misma empresa del cliente se puede hacer la gestión de cómo va su proceso, cómo puedo ver si alguno de los proveedores está siguiendo mi pieza que estoy recibiendo. Después, otra de las herramientas que hace referencia a los módulos de MesorLink, de hecho, después si quieren entrar en detalle, podemos desde ya siempre estar respondiendo consultas, algunas de las cosas que voy mencionando. Y en la página de mesorlink.com también hay un leve resumen de, por ejemplo, cuáles son las especificaciones que necesito yo para poder incorporar o implementar un sistema de control estadístico. ¿Qué, por ejemplo, que Windows necesito? ¿Qué especificación de computadora? Todo lo necesario para saber está en la página de mesorlink.com y si no, pueden consultarlo, un caso particular de que les incumba para poder ver cómo se aplica o cómo ayudar a poder implementar un sistema de control estadístico en forma digital, en forma de seguimiento en tiempo real. Bueno, en este caso, el módulo de referencia de estudios de R&R que habla el MesorLink, nuestro software,
En este caso es para un análisis detallado de la influencia en el proceso de la máquina o el operador y estudios que se pueden llegar a hacer. En este caso, de repetitividad y de reproductividad. Cómo se puede tener un seguimiento en tiempo real de las mediciones y a su vez cómo saber aplicar estas herramientas útiles para ver qué capacidad tiene el sistema de medición de realizar un trabajo que yo necesito, uno específico. Entonces, el módulo tiene cargado, según las normas, en este caso de MSA, cuarta edición, están cargados los métodos y los estudios relacionados y en forma secuencial me va llevando para poder cargar esa información, los datos necesarios, y luego utilizando el módulo de medición mismo de MesoLink, puedo ir cargando esos datos y ver cómo la variación del proceso, cómo influencia cada uno de los factores que están involucrados. Entonces, aquí en el módulo de Gauge RIR, el módulo hace una recolección de los datos medidos utilizando los datos de MSA cuarta edición, como les mencionaba. Aquí vemos un ejemplo de la gráfica, se ve un poco chico, pensé que iba a quedar más grande, pero en este caso lo que hace es mostrar un ejemplo de estudio ANOVA realizado en el estudio de RIR. Básicamente aquí lo podemos observar, es un ejemplo de otro de los tantos que vemos aquí. Se van a ver en este módulo datos o gráficas que tienen que ver con tendencia, linealidad, estudio tipo I, método de amplitud variable, estabilidad, o ANOVA como se ve aquí, media y amplitud y otros listados que están incorporados y son interesantes para testearlo. Ahí es un ejemplo de cómo está siendo aplicado. Con el mismo poder de recolección de los datos, como les decía, del módulo de captura en tiempo real, incluidas todas las herramientas de gestión de datos como sistema inalámbrico, por cable, máquinas de medición 3D o máquinas ópticas o máquinas de forma. Todas estas herramientas son vinculables con estos módulos. Este es un ejemplo de cómo sería el tema de la carga con el módulo de RIR. Selección de los métodos de evaluación primero, otro paso sería selección de las condiciones, luego ingreso de los datos, medimos. Esto nos va a dar una pantalla con los resultados de la evaluación y aquí después vamos a ir seleccionando cuál es el estudio o qué información es la que vamos a requerir de esto para lo que nos sirva a nosotros. Y luego, cómo se va a gestionar, por último, un reporte de este estudio. Normalmente, esto se va realizando con carga manual y luego se hace la evaluación y análisis. En este caso, en tiempo real, se hace la carga de datos y prácticamente en el momento se obtiene el resultado y se puede obtener el reporte de este estudio. Bueno, aquí me quedó uno suelto, pasamos al siguiente. Aquí es un ejemplo de lo que es el módulo. Hablamos del módulo real time, el de gestión de datos, RIR, y otro de los módulos interesantes, el último que hago referencia, es el de gestión de instrumentos. En este caso, el módulo de gestión de instrumentos es una ayuda para aquellos que realizan el seguimiento a través de una planilla de Excel, donde en los lugares donde tenemos muchos instrumentos de control de medición, tenemos la necesidad de estar cada cierto tiempo acordándonos de enviar o mandarnos un aviso de que tenemos que hacer una calibración. En este caso, este software de gestión es una ayuda, y más que una ayuda por el hecho de que se pueden cargar procedimientos de calibración, hacer un inventario de los instrumentos, cargar en el mismo sistema los certificados de calibración, los datos de contacto de los proveedores, y lo que básicamente nos va a ayudar va a ser en el momento de necesitar o requerir la fecha de calibración, poner un rango donde nos pueda avisar a todos los involucrados cómo continuar. Aquí solamente cargué para mostrar un ejemplo de cuáles son los datos o cómo se ve la interfaz del software.
donde vamos a ver, para cargar un equipo por variable, un instrumento, cuáles son los datos que pide, los básicos, los necesarios para iniciar. En este caso puede ser por variable o atributo lo que se carga. Tiene algunas herramientas interesantes, como por ejemplo si yo tengo el código de algunos ciertos instrumentos o kits, se pueden cargar y en forma automática me va a hacer el registro de los que son conocidos por la firma Mitutoyo y no tener que estar cargando uno por uno. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo se cargaría, se haría un procedimiento de calibración. También está vinculado con el módulo de captura de datos. En este caso, está vinculado por el hecho de que cuando inicio, hago un procedimiento, cargo los datos necesarios a la hora de medir, actúa el módulo de captura en tiempo real y voy cargando en mi planilla, yo determino el dato que tengo que cargar para mi referencia de edad, para mi referencia de calibración, o si tuviera una calibración que me hayan enviado, por ejemplo, en formato PDF, se puede vincular al instrumento del cual estoy cargando la información. Entonces, de esta manera podemos ver cómo seleccionamos el instrumento que es, iniciamos una calibración, puede ser desde el inventario de todos los instrumentos que tenemos, o desde buscar el detalle de qué instrumento tenemos por código, y poder hacer un seguimiento de los proveedores que tenemos, de dónde está el instrumento, en qué lugar está, si el instrumento fue a calibración, que me pueda emitir un aviso diciendo, bueno, ya es hora de retirarlo a todos los involucrados. Y tener un historial de los movimientos del instrumento, y si también es vinculable con el módulo de estudios de R&R, si es que se le realizó al instrumento o participó el instrumento en un estudio de R&R. Bueno, es una muestra así, un pantallazo de lo que se puede llegar a ver en un historial de calibraciones de un instrumento particular. Y aquí lo que les mencionaba acerca de las alertas por mail. Se pueden, en este caso, cargar ejemplos de dónde o qué es lo que quiero que me avise. Puedo agregar con tiempo, con gente involucrada, poner en copia algunos. Y es una ayuda para aquellos que van haciéndolo en forma artesanal, manualmente. Y bueno, esto es una manera de automatizar el seguimiento de los instrumentos y de sus calibraciones. Es una herramienta de gestión, básicamente. Aquí es otra manera de mostrar cómo se puede marcar a quién voy a involucrar, a quién voy a copiar, en qué momento va a hacer este aviso. Y aquí hemos llegado al fin de esta parte. Simplemente les quiero mostrar, minimizando esta pantalla. A ver si puedo salir de aquí sin hacer lío. Ahí están los datos de contacto, que luego los voy a poner de vuelta, pero... A ver. Espero estar todavía. Ahí estoy. Les quiero compartir otra pantalla. Y es la pantalla de MesoLink. Espero que no se haya cerrado. A ver. Perdón, A ver si me deja. Ahí estamos. Ahí estoy. Compartir. Perdón. Aquí estoy dentro del módulo de medición de MesoLink. En este caso, voy a entrar para ver yo. Esto es una forma de tomar datos en tiempo real de 3 diferentes características de una misma pieza. Se van registrando como se ve aquí. Lo interesante es que, como les mostraba antes, yo puedo editar y ver, por ejemplo, tendencias y trabajar con alguna tendencia particular deseada. Entonces aquí, cuando, por ejemplo, pasen cierto tipo de datos, aquí me muestra inclusive la gráfica, donde veo 2 o 3 puntos fuera de 2 sigma, o puedo editar esta información. Supongamos que quiero trabajar con alguno de estos datos, lo marcaría y
Cuando llegue esta tendencia en tiempo real, a medida que voy midiendo, pueden pasar 2 o 3 operadores, pero cuando llegue el punto, yo puedo hacer que me dé un aviso que se pare la medición, solicitar que yo informe, ponga una nota, enviar un email a algún involucrado, o que emita un sonido de alarma, marcándome que la tendencia se cumplió. Inclusive, también puedo, en la carta de medición, poder marcar en forma particular, si un dato está fuera de tolerancia, poder marcarlo con un punto gigante de color azul o lo que sea, y que se diferencie en la carta de medición. En este caso, la mayoría de los puntos son todos azules, lo tendría que marcar de otro color, o violeta. Pero bueno, y cada uno de estos puntos está identificado donde yo me pare en alguno particular que está cercano a la tolerancia, afuera de tolerancia, me va a decir, bueno, esta es la información, quién lo midió, a qué hora, y todo lo demás. Esto es lo interesante del software. Y podemos trabajar con diferentes tipos de vistas, la misma medición, hojas de datos. En este caso estamos visto la vista 2D, donde podemos incorporar el mismo plano, o una vista directamente donde vemos un histograma, la hoja de datos y diferentes tipos de gráficos de variación. Esto era una de las cosas que le quería mostrar. Y por último, lo último, poder ver, a ver, si me permite el software. Espero que se pueda reproducir. Un ejemplo. Bueno, aquí podemos notar en la presentación, no sé si se ve aquí, ahora le voy a compartir la pantalla de la presentación, donde van a poder ver los datos de contacto. Para cualquier duda que tengan, bueno, como les comenté, mis colegas están tomando nota de las consultas que pueden haber en este caso. Ahí están los datos de contacto para nosotros, los especialistas de Brasil, en este caso yo desde Argentina, también está ahí incorporado Hernán y otros técnicos que también podemos darle soporte de cualquier duda. Hay algunos tipos de proyectos. Lo último que les quiero decir es que tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Todavía hay 20 personas. A la hora de hacer un proyecto de medición, necesitamos a veces tener en cuenta el hardware que vamos a utilizar, el software que vamos a utilizar y el soporte que nos va a dar el sistema de control de medición. Es muy difícil llegar a tener que conformarse con otro proveedor. Mi tutoyo es mi tutoyo, me sale el tono de aquí, pero es un proveedor que brinda soporte de esos 3 requerimientos, de esas 3 necesidades, y podemos brindar el acompañamiento para eso. Así que bueno, yo básicamente quería resaltar esto y agradecerles por su tiempo. Perdón los nervios porque este era el primer evento, ya nos vamos a soltar un poco más. Y la idea es que puedan tener un pantallazo de lo que hay como productos y que se puedan sumar y compartir esta información
Nosotros tenemos, obviamente, información detallada de cada una de estas cosas que mostramos y la idea es que podamos compartirlos para que puedan crecer ustedes y también nosotros podamos incorporar esa información que tenemos a nuestros clientes para que se enriquezca todo el proceso productivo aquí en Latinoamérica. Así que muchas gracias a toda la gente de diferentes países que acompañaron, de aquí a Argentina, de Brasil. Así que bueno, doy por terminado esta charla y cualquier duda pueden escribir aquí en el chat alguna duda que tengan. Estoy viendo que bueno, que están todos muy conectados todavía. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vamos a conectar luego.